Estamos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV. Estamos en vivo, son las 8:09 hora del este aquí en los Estados Unidos. Nuestra compañera Gabriela Peroso estuvo ayer en la juramentación de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Hoy nos acompaña para decirnos cómo transcurrió esta jornada y sus perspectivas sobre los temas más importantes que abordó Trump en este discurso al tomar posesión por segunda vez como mandatario norteamericano. Gaby, feliz día, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola Marjorie, buenos días para ti y para todos. Y tú estás vestida muy patriota, estás con los colores de la bandera de Estados Unidos. Sí, me vine justamente muy con el tema del día, muchas noticias en desarrollo, definitivamente el día de ayer un día histórico para este país y quisiera que habláramos acerca de los temas más polémicos y que sobre todo han generado más discusión sobre todas estas órdenes que ha firmado Donald Trump. Sí, bueno, se habla de que sí, fueron más de 100 órdenes ejecutivas. Esto ha venido incrementándose de un presidente a otro. Hay quienes no les gusta mucho esto porque para eso justamente está el poder legislativo. Sin embargo, ya se ha hecho costumbre dentro de las administraciones norteamericanas que se hagan este tipo de órdenes ejecutivas, sobre todo que revierten lo que haya hecho el presidente anterior. Las que más nos interesan a nosotros, a los hispanos, a los latinos, son las relacionadas al tema migratorio. Apenas Donald Trump tomó el poder, ya a la 1:00 p.m, luego de que se dio esa juramentación y él pronunció su discurso, ya se habían desactivado las aplicaciones, específicamente la CBP One, que permitía hacer una cita de manera remota para entrar a uno de los puertos de entrada entre México y Estados Unidos con una fecha y una hora determinada. Eso quedó desactivado inmediatamente y adicionalmente ya se hablaba de la presencia de algunos militares, sobre todo en Texas. Hay que entender que Donald Trump lo dijo durante toda su campaña, la gente votó por eso, que las personas, los norteamericanos, la mayoría de ellos, han pedido entonces una seguridad fronteriza mucho más estricta y eso lo vamos a ver de inmediato. Ya incluso hablaban de que se podían estar haciendo los primeros operativos de deportaciones, algunas redadas, sobre todo en ciudades importantes, quizás en Chicago, en Nueva York. Hay que seguir muy de cerca este tema en particular. Y adicionalmente el envío de militares, así lo aprobó Donald Trump, el envío de efectivos militares para brindar seguridad en la frontera. Aquí hay que entender algo, no es que los militares van a violar los derechos humanos de las personas que están allí, porque a veces cuando te dicen los militares ya tú sientes que es como la represión que podemos vivir en los países latinoamericanos o en Venezuela. No, simplemente la presencia de ellos en esos lugares estratégicos dan un mensaje claro. Incluso veíamos ya un video ayer en donde a través de un parlante se colocaban los militares allí y le decían, hasta este punto el paso está restringido, les pedimos que no den un paso más. Este tipo de situaciones las vamos a ver repetidas, pero se trata de una seguridad preventiva. Aquí no vamos a hablar de militares disparándole a las personas que traten de cruzar la frontera. Aquí incluso hay un elemento disuasivo, el de justamente crear esa pared para que las personas ni siquiera intenten entrar, porque normalmente así era, Marjorie, la gente que entraba lo hacía de manera escondida y a partir de allí, una vez lo lograba a través de todas estas bandas criminales, se hacía la vida. Ahora, ¿qué pasaba? Durante los últimos 4 o 5 años, la gente llegaba con su cara directamente a decirle al funcionario, quiero asilo político, siendo de cualquier nacionalidad. En el caso de los venezolanos es claro que necesitan asilo político, los nicaragüenses, los cubanos, pero por ejemplo México, asilo político quiere decir que tienes persecución política en tu país, que tienes algún tipo de discriminación. En México pueden ser razones económicas, de la violencia, de las bandas criminales, pero eso no aplica para asilo político. Así pasa con los chilenos, que tampoco tienen este tipo de circunstancias y simplemente diciéndole al funcionario, yo quiero entrar, entraban. Eso quedó desactivado completamente. El tema del asilo político se va a revisar en profundidad. Ya estas aplicaciones como el CBP One se van a paralizar y no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con el parol humanitario de los venezolanos, que no había sido renovado, pero estaba activo. Sí, ya ¿Qué fue podría suspendido. pasar con los TPS? Sí.
Dime. Sí, que ya en la página sale que de hecho está suspendido. Gaby, quisiera saber, por ejemplo, cómo tensa aún más las relaciones de Estados Unidos con México, tomando en cuenta que la reactivación de este programa Quédate en México, pues traslada el problema migratorio a México y además toda la tensión que se ha generado en torno a cambiarle el nombre al Golfo de México por el Golfo de América. ¿Cómo esto puede tensar aún más la relación entre ambos países? Porque Claudia Sheinbaum ha dicho, voy a tener una relación de igual a igual con Donald Trump. Sí, el tema aquí, Marjorie, es que Donald Trump va a aprovechar su superioridad geopolítica para decir, no, la relación no es de igual a igual. México normalmente públicamente es muy guapetón y dice voy a hacer esto o aquello e internamente cuando empiezan las conversaciones cede. Normalmente México lo que hace es pedirle más recursos a Estados Unidos para permanecer con esos migrantes. Esta no es una situación nueva. El Quédate en México lo aplicó Donald Trump, lo tuvo que aplicar en ciertas circunstancias Joe Biden y va a ser aplicado a partir de ahora. ¿Qué va a pasar? Que ahora México va a vigilar sus otras fronteras mucho más, porque antes era muy fácil. Abro las fronteras por todos lados, todos los países suramericanos y centroamericanos pasan a través de mí y se van a Estados Unidos y ese no es mi problema. Y varias veces Estados Unidos le decía, oye, regula tú también tus puertas para que no me lleguen tantos migrantes. ¿Ahora qué va a pasar? Que va a haber más orden, que México va a tener que también tomar medidas específicas y adicionalmente se le cierra un poco el negocio a todas esas bandas criminales, porque así como está ese programa de Quédate en México o la captura y la detención y luego soltar a esos migrantes dentro de Estados Unidos, ya no va a ocurrir. Adicionalmente está el tema de lo de las bandas criminales. Con el tema de las bandas criminales, Marjorie, es importante el approach que se va a dar a eso, la manera en la que vas a manejarla. No se trata de simples criminales, las están calificando de organizaciones terroristas, es decir, las autoridades norteamericanas pueden usar todo su poder para desarticular esas bandas que ojalá las desarticulen en la frontera porque es una mafia increíble y no han habido acciones específicas para desmantelarlas. Y en ese caso también entra el tema del Tren de Aragua que ha venido acá, que está en muchas ciudades, en al menos 20 ciudades de Estados Unidos y también van a ser tratados como terroristas. Cuando los tratan como terroristas es prácticamente no tienen derecho a la defensa, es simplemente te deporto y ya, te desaparezco de mi territorio como parte de los derechos que tiene una nación para proteger a sus ciudadanos. Ese tipo de iniciativas va a ser muy distinta, no sabemos cómo se van a aplicar, no sabemos tampoco cómo se va a aplicar el tema de las deportaciones. En principio se pueden hacer algunos operativos, pero luego tienes que colocar una cantidad de recursos para que eso se haga, pero es muy importante. Ahora, otro de los temas, el retorno de los migrantes venezolanos hacia Estados Unidos. Yo sigo oyendo a muchos periodistas decir que no, bueno, que Donald Trump va a tener que negociar con Nicolás Maduro para que él le reciba a los migrantes. Donald Trump, entre líneas, decía, es que los tiene que recibir y punto. Aquí hay que entender que estamos frente a un presidente que las cosas no las hace de la manera que normalmente otros la harían. Entonces, pensar que Donald Trump va a esperar a ver si Nicolás Maduro le dice que sí reciba a los migrantes mientras le vende petróleo, creo que es una aproximación muy distinta a lo que puede suceder. Donald Trump dijo, es que los tiene que recibir. Yo sí creo que van a volver muchos migrantes, lamentablemente dentro de ese lote quizás caigan algunos que nada tenían que ver, se van a centrar en principio con los que tienen antecedentes penales, pero el tema de las deportaciones se va a profundizar y en el caso venezolano tienen esa protección por el TPS, pero no sabemos qué pueda pasar y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que esos migrantes van a ser recibidos sí o sí si Donald Trump dice que va a ser así. Incluso ya el día de ayer, Donald Trump, mientras firmaba esas órdenes ejecutivas, hablaba de lo del Tren de Aragua y decía que probablemente ya no le van a comprar más petróleo a Venezuela. Entonces, esa teoría de que yo me voy a seguir mandándote petróleo o negociando petróleo contigo a cambio de los migrantes, yo creo que queda desarticulada. Además, entender quiénes están rodeando a Donald Trump y los que ya están ejecutando medidas. Richard Brennan, quien es el designado de misiones especiales, ya en teoría está en contacto con los funcionarios de Nicolás Maduro y perdón para terminar la idea.
y junto a él está Walz, que ya hemos visto, está Mauricio Claver Carone, que fue su delegado de la Casa Blanca para América Latina, se conoce esta historia completica, y Marco Rubio, que es el primer funcionario que ejerce funciones desde el mismo día que se activa la presidencia de Donald Trump. Yo creo que aquí viene una tercera vía que todavía no tenemos clara. Gaby, ¿crees que Donald Trump, por ejemplo, pudiese estar ganado a revertir esta medida de extensión del TPS para venezolanos? Eso podría pasar porque además en la primera presidencia él trató de revertir algunos TPS a otras nacionalidades. Nosotros todavía no lo teníamos activado. El TPS inició con la administración de Biden. Eso es posible. ¿Qué pasa? El tema del TPS podría tener otras protecciones judiciales que quedan en el camino y que pueden entonces retrasar de que se desactive ese programa, porque no solamente se trata de una orden ejecutiva, sino de otros pasos que pueden entonces proteger a los venezolanos. Pero definitivamente tenemos que tener en mente eso. Yo no creo que en el caso del TPS, que es una protección un poco más extendida y que está fundamentada en una cantidad de normas, venga Donald Trump a hacerlo de una vez. Yo sí creo que en el tema del paro humanitario sí, porque hay muchas críticas que aseguran que el Poder Ejecutivo no puede estar por encima de las leyes básicas de seguridad nacional que se tienen que ejercer. Con el tema del paro humanitario dicen que el background check no es profundo, que los sponsors tampoco tienen un background check gigante, que se rompen una cantidad de normas consulares o que tienen que ver con las embajadas, con esa relación de lo que son los puertos de entrada hacia Estados Unidos, se hace de una manera muy simple y muy automática, y por eso entonces debería ser revertido. Esto venía discutiéndose y no se había desactivado. Yo creo que en ese punto particular se va a hacer, pero quizás lo que hagan es que esas personas que igual vinieron con paro humanitario puedan entonces esperar ese lapso de 2 años. A algunos les quedarán 6 meses, otros 1 año, otros los 2 años porque lo acaban de recibir, y no creo que ellos en principio entren en el tema de las deportaciones. El tema es cómo se van a realizar esos operativos, a quiénes van a agarrar y de qué manera se va a comportar lo que sería el proceso una vez la persona es detenida. Nada de eso todavía lo tenemos claro, y por eso entonces también podemos recibir sorpresas. Sin embargo, yo creo que Donald Trump conoce gran parte de la realidad venezolana. Incluso decía, vamos a ver si vamos a sacar a Nicolás Maduro, lo que creo es que no le voy a comprar petróleo, pero él está rodeado de personas que se conocen el cuento completico, y adicionalmente que haya vuelto a poner en la lista de países que patrocinan el terrorismo a Cuba, vuelve a delinear una línea dura con respecto a las dictaduras. Quizás sí vaya a haber un acercamiento. Este hombre hablaba de que la táctica, hablar es una táctica. ¿Qué otras tácticas pueden aplicar? Ahorita van a hablar, pero ¿en qué condiciones van a hablar? Porque no se va a tratar entonces de una conversación donde hay un intercambio normal entre la dictadura y no. Adicionalmente, permitieron que Edmundo González fuera el acompañante especial, el invitado especial de Rick Scott, que es un senador de peso aquí en Estados Unidos, muy cercano a Donald Trump. Si no hubiesen querido que Edmundo González estuviera, simplemente le dicen que no. Eso no es casual, eso no es, yo me traigo a mi amiguito y Donald Trump no se enteró. No. Él estuvo allí. Donald Trump lanzó un mensaje cuando justamente estaban agrediendo a María Corina Machado. Es decir, la administración tiene muy presente lo que está pasando en Venezuela, y hay que ver entonces qué táctica es. La primera es hablar, pero ¿qué otras tácticas puede aplicar la nueva administración? Estamos ante una nueva era que también puede ser una nueva era para los venezolanos. ¿Qué significa para Venezuela en su relación futura entre Estados Unidos y nuestro país el hecho de que Trump haya asumido el poder y tenga una decisión como determinante hacia el caso específico de Venezuela, que además tenga como secretario de Estado a Marco Rubio, que conoce perfectamente la situación en nuestro país, que hayan invitado a la juramentación a Edmundo González Urrutia y que además diga que el Tren de Aragua es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos? Es decir, en base a todas estas afirmaciones, ¿qué pudiésemos pensar que pueda ocurrir a futuro en la relación con Venezuela?
Es que pueden ser buenas noticias, Marjorie. Cuando tú estás tratando con una dictadura criminal que no ha cedido bajo ninguna circunstancia, que engañó nuevamente a todos con un diálogo que incumplió una y otra vez, tú tienes que volver a cambiar la estrategia. Yo entiendo la buena voluntad que tenía la administración Biden de tratar entonces de crear ese diálogo, tratando de darle alguna posibilidad a un espacio democrático. Sencillamente, aquí hay que entender que no hay posibilidad democrática con Nicolás Maduro, se robó las elecciones y además asumió el poder sin entregar una sola acta. Basado en eso, tú tienes que tener otro tipo de acciones. Marco Rubio las entiende muy bien. Adicionalmente, no solamente lo toman como un simple gobierno dictatorial de manera política, sino que lo identifican como grupo criminal. La administración Biden acaba de subir la recompensa, esa recompensa ahora es de 25 millones de dólares, podría subir a 100 millones de dólares si logran aprobarlo dentro del Poder Legislativo, es una de las iniciativas que tiene el senador Scott. Otra de las preguntas, están denominando al Tren de Aragua una organización criminal terrorista. También vamos a hablar de el cartel de los soles que entre dentro de ese entramado criminal y dentro de esa denominación. La administración Biden acaba de dar nuevas claves y hablan de narcoterrorismo. Entonces, si empiezas a ver al gobierno no como un simple gobierno dictatorial, sino también como una organización criminal, definitivamente es una amenaza a tu seguridad nacional y las cosas pueden cambiar. Leí el fin de semana otros datos que le daban algunos periodistas de agencias de noticias en donde decían que sí, que el approach va a ser mucho más hacia ese lado criminal, que la administración de Donald Trump entiende todo el tema venezolano como una amenaza a la seguridad. Cuando lo tratas de esa manera, las cosas cambian. Entra el Departamento de Justicia y entran otras instancias distintas que pueden definitivamente cambiar el juego. Entonces, es definitivo y adicionalmente, Edmundo González, que haya estado allí en una toma de posesión que se redujo al mínimo. O sea, estábamos hablando de 220,000 personas que fueron invitadas, habían 20,000 en una arena aparte y no sé cuántos estaban en ese salón, pero cuando tú ves la lista de invitados, eran los mandatarios extranjeros, en donde estaba entonces la figura de Edmundo González, los de las tecnológicas, los funcionarios electos, el gabinete de Trump y la familia de Trump, más nadie. Y sacar a toda esa gente, por ejemplo, a los donantes y a tantas otras personas, y que Rick Scott haya podido llevar a Edmundo González es un signo importantísimo. Ahora hay que ver entonces cómo lo van a manejar. Sí tenemos que tener cabeza fría. Si por casualidad Richard Grenell, viene después Mauricio Claver Carone o Mike Waltz a hablar con la dictadura de Nicolás Maduro, ese tipo de cosas puede pasar. El tema es cómo se va a dar el acercamiento. Yo creo que con la línea dura que ellos tienen, no van a ser flores lo que le van a entregar, no va a pasar como con Joe Biden, que le dieron a los narcosobrinos, dejaron a Alex Saab libre a cambio de nada. Esta gente, si pide algo, hay un cambio y hay un intercambio y es de los duros. Y así fue durante la primera administración que los tuvo aquí. O sea, aquí se atravesó la pandemia, aquí se lograron grandes cosas. Estados Unidos intercedió por Venezuela para que Europa hiciera una cantidad de medidas. No se logró el objetivo, pero sí se lograron grandes cosas, Marjorie, que eran impensables. El tema petrolero no se nos pasaba por la cabeza. Cuando yo hice mi primer programa Perspectivas, yo entrevisté a Mario Díaz Balar, que es congresista por Florida, y le pregunté sobre la posibilidad de un cierto embargo petrolero, y para él era imposible. Y luego de eso, no solamente dejó de ser imposible, sino que se aplicó y que se aplicó a compañías extranjeras como Rosneft de Rusia, en donde sancionaste a un ruso por el tema venezolano. O sea, cambiaron radicalmente las medidas y esas medidas también pueden cambiar ahora y eso puede provocar un cambio. ¿Qué puede ser la solución para Venezuela? Es imposible que ni tú ni yo lo sepamos, claro. Pero definitivamente aquí hay que darle una vuelta a la dirección que ha venido llevando hasta ahora el tratamiento a Nicolás Maduro, y si apunta a una política mucho más dura, tenemos mejores posibilidades que quedarnos como estamos ahora.
Claro, buen análisis, Gaby, para hablarnos acerca de las proyecciones que pudiese hacer Donald Trump ahora en su segundo mandato. Feliz día para ti, seguimos en contacto. Claro que sí, un abrazo. Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos el día de hoy sus perspectivas periodísticas sobre todos estos temas que están en el tapete y por supuesto que son del interés de nuestra comunidad. Hacemos una breve pausa comercial, quédese con nosotros. Al regreso mucho más de Buenos Días por este que es su canal VPI TV. VPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados.